Pero fíjate lo que él dijo. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? Este sistema del inicuo, sin que antes venga la apostasía, el apartarse de lo que es la ley moral de Dios, lo que es la palabra de Dios, lo que son los preceptos y principios de Dios. Porque dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste entonces, luego de esa apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y qué va a hacer ese hombre de pecado, ese hijo de perdición? Él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y contra todo lo que es objeto de culto. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento del tercer templo donde él se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Para quiénes son los que se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Hoy en día nuestra generación está rechazando todo lo que es de Dios. Y Dios los va a entregar a un poder engañoso. O tú le crees a la verdad o tú le crees a la mentira. La Biblia profetizó que para el tiempo antes del retorno de Jesús, entre los muchos eventos que estarían sucediendo, iban a haber dos eventos importantes tomando lugar, como hemos leído en el día de hoy. Uno, la corrupción universal del pensamiento, la apostasía, el derribar todo lo que es Dios o es objeto de culto. Y el segundo, el desarrollo de un escenario político y económico mundial de control de la población. Recuerde, como leímos, que para que el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, aparezca en escena, todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tiene que ser derribado para que el inicuo en su momento se proclame Dios. Y eso no puede surgir de la noche a la mañana. Tiene que haber viendo un cambio de ideología, de pensamiento entre la generación que iba a enfrentar estas circunstancias. El inicuo no puede aparecer en un mundo que tenga valores morales cristianos. No puede aparecer en un mundo que tenga fe en la Biblia, en Jesucristo, que crea y sea lleno del Espíritu Santo. El inicuo tiene que aparecer y ser aceptado por una generación desvinculada de su diseño por creación y a imagen y semejanza de Dios. Y por eso es que antes de su aparición tiene que venir la apostasía, el apartarse de todas las sanas enseñanzas de valores morales de la palabra de Dios. El espíritu anticristo tiene que llevar al mundo a desechar todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, para que la gente acepte que lo vulgar, lo grotesco, lo carnal, lo pecaminoso, y vayan viendo lo bueno como malo y lo malo como bueno, tal y como lo estamos viendo en esta hora. Y hoy en el programa, Unidos y Preparados, vamos a compartir unas noticias de impacto profético para que entendamos cómo la corrupción está avanzando y cómo también a la misma vez está la avanzada del nuevo orden mundial. Y luego al final vamos a estar haciendo un análisis de los principios de Dios que Dios estableció para que nosotros nos rigiéramos por ellos y cómo esos principios están siendo contrapuestos y de forma abierta y desmedida para que esta generación ya no acepte los principios de Dios, sino que acepte los principios de un sistema de valores de un mundo caído. La primera noticia que queremos discutir es que la Organización Mundial de la Salud, ahora a finales de mayo, pretende que cuando haya un caso de crisis de salud, los 194 países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas establezcan un acuerdo de entregarle todos los poderes nacionales a la Organización Mundial de la Salud una vez esas cosas ocurren. ¿Y saben quién es el mayor propulsor de esto? La administración del presidente Biden. Esto sería, amado, algo catastrófico.
que entonces obliguen a todo el mundo a vacunarse, que te controlen la forma en que tú te desplazas, a dónde tú puedes ir, lo que pasó en la pandemia, pero entonces ahora establecido por un régimen y un sistema mundial como lo es la Organización Mundial de la Salud, y que las naciones pierdan toda hegemonía, toda autoridad para hacer cambios que sean conformes a lo que dictamina sus constituciones y su Estado nacional. Así es que, hermanos, estén pendientes porque esto viene ahora en mayo y ya hay un grupo de republicanos conservadores que quieren detener este movimiento para que esto de ninguna forma se pueda dar, porque esto sería terrible. Pero si se da, amado, ya sabemos que es un paso más que nos acerca a la segunda venida de Cristo. Otra noticia, el estado de Minnesota acaban de aprobar una ley que se llama The Gender Affirming Care Law. ¿Para qué? Para que niños puedan hacer la alteración de sus cuerpos en términos de sexualidad y que queden protegidos por ley de tal manera, escuche esto con mucho detenimiento, que ni sus padres puedan detener el proceso. Y fíjese cómo ha habido un movimiento a través del tiempo de que quieren quitarle la patria de potestad a los padres. Quieren que el gobierno, el Estado, sea el que tenga el control absoluto de hasta nuestros hijos, porque lo que quiere el enemigo a la larga es que todo el mundo se someta al Estado, al sistema totalitario que viene de camino. Y cuando yo escuché esta noticia, yo dije, pues esto es increíble, que un Estado pueda tener ese control y que eso se pueda establecer de una forma tan extraordinaria y que podamos entonces entender que lo que estamos viendo, amados, es una avanzada del nuevo orden mundial y de la corrupción universal del pensamiento que nos está desplazando a nosotros para dar paso a que todas estas leyes que se están dando, amados, crea un estado donde toda la ciudadanía tenga que estar sujeta a estas nuevas leyes que se están dando. Por todos los lugares estamos viendo mentiras, engaños, decepción, solo porque se quiere adelantar la agenda del nuevo orden mundial. Y no hay duda, amado, yo no tengo duda, nosotros no tenemos duda de que nosotros estamos en los tiempos postreros. Y la corrupción, el espíritu anticristo, el misterio de iniquidad está moviéndose aceleradamente para traer este nuevo orden mundial. Y lo que no saben los hombres es que ese nuevo orden mundial será la plataforma para el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y por eso, amado, vamos a comenzar a discutir la importancia que tiene el que nosotros conozcamos los principios de Dios que están en juego en esta hora. Así que, pastora, vamos a discutir eso, qué es la verdad y cuáles son esos principios sobre los cuales nosotros tenemos que fundamentarnos. Colosenses 2, verso 9, donde nos dice claramente, porque en Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, refiriéndose a nosotros, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso es que tenemos que conocer todo lo que está en los principios establecidos en la palabra de Dios para seguir. La verdad es seguir lo que es Jesús, lo que es ese camino, lo que es la verdad, lo que nos lleva a la vida y en este caso vida eterna. ¿Y qué es la verdad? Si definimos lo que es la verdad bíblicamente, la verdad es en esencia, amado, el conocimiento a partir de Dios y de todos los principios que están escritos ahí dentro de la palabra de Dios para nosotros vivirlos, ser hacedores de esos principios mientras vivamos aquí en la tierra. Se nos dejó escrito esos principios para poder estar en pie firme hasta el final. ¿Y por qué es tan poderoso? ¿Por qué es tan esencial, vital conocer la verdad, amado, y vivir
No es solamente conocerlo, vivir alineados a ella. Por eso la palabra dice, no solo sean oidores, olvidadizos de la verdad, sino hacedores, porque ahí es que está la victoria nuestra. ¿Por qué esto es importante? Porque como dijo el pastor, vivimos, amados, en un mundo caído. Y por ser un mundo caído, como nos anticipó la palabra, está lleno de engaño y está lleno de corrupción. Y lo estamos viendo. Y es importante que conozcamos bien lo que dice la palabra, porque inclusive, mira qué grande es el Señor, que en la misma palabra de Dios, en la Biblia, se describe claramente las señales de cómo se ve una sociedad que va en descenso a causa del engaño y la corrupción, y cómo se va deslizando poco a poco los hombres que viven en esa sociedad cuando no tienen la verdad de los principios de Dios ni la viven. Romanos lo describe de una forma pero exacta. Mira cómo los describe. Los hombres empiezan a detener con injusticia la verdad. Y esto está sucediendo. No quieren a Dios. Dice, sino se envanecen en su razonamiento y corazón entenebrecido. Y otra de las cosas que dice Romanos 1:25, cambian la verdad por la mentira. Lo estamos viendo. Romanos 1:26, se entregan a pasiones vergonzosas contra natura. Lo estamos viendo. Romanos 1:28, tienen mentes reprobadas, como decía el pastor, para hacer lo que no conviene. Y Romanos 1:29 dice, están atestados. ¿Tú sabes lo que significa atestado? Llenos, saturados de toda injusticia, fornicación y perversidad, y sigue nombrando ahí todas esas cosas que están atestados los hombres que no tienen a Cristo en este mundo que va descendiendo. Y también en Génesis vimos que vinieron unos juicios cuando se describe precisamente que los pensamientos de los hombres eran de continuo hacia el mal y Dios tuvo que intervenir. Y en Mateo 15:14 también describe diciendo, están ellos engañados y quieren engañar a otros, llevándolos cautivos a ese engaño que ellos mismos están viviendo. Por eso es tan importante vivir en los principios de Dios en este momento histórico que estamos viviendo. Y vamos entonces a analizar que esto es importante para nosotros como pueblo de Dios y están establecidos toda esta verdad en la palabra. O sea, vamos a ver qué es un principio bíblico. Bueno, principios bíblicos son verdades infalibles, o sea, que están ahí y no fallan. Si tú vives esos principios, esas verdades, va a haber una consecuencia de acuerdo a lo que dice la palabra de tu vida ser prosperada y bendecida. Son infalibles, tú las puedes poner en práctica porque se encuentran en la palabra de Dios y pueden aplicarse tanto, amado, en tu vida cotidiana, en tu vida personal, en tu vida secular y en tu vida laboral. Donde quiera que tú estés, tú puedes vivir de acuerdo a esos principios. Los principios nos dan esta sabiduría, nos preservan y nos guían y nos libran de los lazos del engaño y la mentira. Por eso es que hoy queremos profundizar, pastor, en esos principios establecidos en la palabra que están claramente, queremos recordarlo porque nos estamos dando cuenta que en esos principios es que tenemos que estar firmes ahora en medio de un mundo de engaño y de mentiras, porque esos principios representan la verdad de Dios para preservarnos, pastor. Ese principio número 1 es que Dios es el principio y el fin de todas las cosas. No es el hombre, no es el Estado, no es el gobierno, es Dios el principio y el fin de todas las cosas. Y fíjate que hasta las constituciones hablan de esta, porque la Constitución de Puerto Rico habla de que puesta nuestras confianzas en el Dios Todopoderoso. Pero eso lo quieren erradicar, porque ahora quieren sustituir a Dios por el Estado y por el hombre. ¿Para qué? Como te dije, cuando aparezca el inicuo, la gente lo pueda seguir. Así que ese primer principio, ¿qué significa? El principio de nuestra existencia. ¿Y cuál es ese principio? De que siendo Dios el principio y el fin de todas las cosas, que nosotros le amemos, le sirvamos,
que reconozcamos que Él y nadie más es nuestro creador y que tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. ¿Por qué? Él lo dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Nosotros, no importa los cambios que vengan, no importa lo que digan los artistas, los reggaetoneros, los traperos, no importa lo que digan los expertos, los peritos, los científicos, nosotros tenemos que estar anclados en que Dios es el principio y el fin de todas las cosas. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y mira, no cualquier cosa, dice las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, los tronos, los dominios, los principados, las potestades. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que ese principio no podemos permitir que ningún sistema totalitario, ningún gobierno, ninguna persona, ningún líder, ningún científico, ningún perito, ningún experto pueda decirnos que hay algo que está más allá de lo que es el principio, de que Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Una vez nos quitan ese principio, todos los demás se van a derrumbar. Principio número 2. La palabra de Dios dice que el justo por fe vivirá. Nosotros, amados, tenemos que vivir una experiencia de fe. Convicción en aquello que no vemos. Convicción en que lo que se ve fue creado de lo que no se veía y que todo parte del mundo espiritual. Las cosas que se ven partieron de las cosas que no se ven. Y por eso el llamado al segundo principio, que tenemos que estar afirmados y aplomados en este tiempo, no es darle tanta importancia a lo material. Mire, lo material caduca, lo material es temporero. Mire, en un terremoto, en un huracán categoría 5, te das cuenta que todas las cosas en el mundo son movibles, son cambiables, son temporales. Así que nosotros no podemos estar fundamentados en lo que es temporal, en lo que es material, porque la misma vida nos enseña que nosotros que tenemos que estar fundamentados en algo que no ven nuestros ojos, que es el mundo espiritual. Y por eso el segundo principio que nosotros tenemos que estar sobre edificando nuestra vida en este tiempo de tanta incertidumbre es que el justo vivirá por fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, el justo por la fe vivirá. El principio 3, Dios es omnisciente, o sea, conoce todo lo del hombre y conoce todo lo que nosotros necesitamos como hombres y mujeres porque Él nos creó. Él fue el diseñador y arquitecto. Él es todo para nuestra vida. Y mira lo que dice aquí 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos esa relación con Él para conocer todo lo que el Espíritu Santo nos va a revelar de Él. Otra de las cosas, un principio bien poderoso, es que nos creó con una identidad, con una individualidad. El Señor nos creó, tú eres único. No importa hasta si eres gemelo o trillizo con alguien, tu ADN es especial. No importa quién tú seas, quién tú vivas, en la parte más extrema del mundo, tu ADN es único y siguen naciendo y naciendo millones y millones de personas en el mundo y nadie es igual a otro. Vemos aquí que Romanos 12:6, mira lo que dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que Él nos da, lo usemos conforme a la medida de la fe. O sea, Él nos ha dado todas esas cosas preciosas a nosotros para nosotros sentir que somos esa corona de la creación, somos especial para Él y Él es quien conoce y sabe los planes que tiene con nosotros, pastor. El 5 es que de todo lo que el hombre sembrare, de eso cosechará. Nosotros tenemos que entender lo que es la ley de la siega y la siembra.
Si nosotros sembramos para la carne, de la carne cosechamos corrupción. Si sembramos para el Espíritu, vida eterna. Y el mundo que estamos viviendo, amados, ciertamente está sembrando para la carne. Y por eso vamos a ver hacia el futuro un deterioro masivo social. El principio número 6. Dios nos dio libre albedrío. Qué glorioso, hermano. Que no es como el enemigo, que el enemigo lo que quiere es controlarte, manipularte. Lo que está sucediendo en el mundo, el espíritu anticristo es un espíritu de control. Fíjate que quieren controlar la población, lo que hablan, lo que digan, lo que piensan, lo que hacen con sus hijos. Dios no es así, porque en una relación de amor como la que Dios quiere, de entrega y obediencia, tiene que ser con libertad de conciencia, con libertad de voluntad. Así es que el principio número 6 es que nosotros tenemos que saber que Dios nos dio un libre albedrío, pero que dentro de ese libre albedrío Dios pone delante de ti la bendición y la maldición y te dice, escoge pues tú la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Y esa es la reafirmación que nosotros tenemos que hacer en este tiempo para que todos los cambios ideológicos y de pensamiento que estamos experimentando en el mundo no nos afecten a nosotros, a nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras iglesias, porque nosotros sabemos que aunque tenemos libre albedrío, nosotros sabemos que siendo Dios el principio y el fin de todas las cosas, lo mejor es vivir adheridos a Él, a su palabra, a su espíritu, y de esa forma que vamos a cosechar vida abundante y vida eterna. Pastora, adelante con los otros dos principios. Sí, tenemos el principio 7, que es la soberanía de Dios, amado. Y Dios es soberano y está por sobre todas las cosas. Y Él manifiesta su poder sobre todo y a través inclusive de nosotros, su creación, porque somos la corona de la creación. Dice el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, soberano. Todo lo que quiso, Él ha hecho. Todo, quiéralo el hombre reconocer o no. Él hizo los cielos, las tierras, los mares, las lumbreras, todo. El principio 8. La renovación y transformación del hombre que Él quiere hacer. En el caso de nosotros los que hemos recibido a Cristo por medio del Espíritu Santo, que nos hace renovar en el espíritu y Dios nos empieza a formar nuestro carácter, nos empieza a pasar por procesos, a veces pruebas, situaciones, pero todo esto nos lleva a renovarnos, a transformarnos a su imagen cada vez y semejanza, cada vez parecernos más a Él. Y eso es lo que Él quiere de su creación, porque Él viene a buscarse a sí mismo. Y dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Fíjate, porque este siglo que es caído, corrupto y de engaño. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto ocurre viviendo los principios de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Dice, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que si vimos los principios de Dios, somos transformados cada vez y renovados en nuestra mente a llevar a cabo la voluntad de Dios. Nosotros como iglesia debemos estar despiertos. Así que vamos a hacer una oración para que tú que me estás escuchando despierte y estés atento a la voz de Dios en esta hora. Padre, yo vengo a ti pidiéndote que tu Espíritu Santo toque cada vida. Les haga sonar la voz nuestra como voz de trompeta, como atalayas tuyos, diciéndole los peligros que se avecinan para nosotros como matrimonio, como familia, para nuestros hijos. El enemigo está avanzando. La levadura del mundo del pecado se ha regado por todos los sistemas humanos. Aún ha entrado dentro de la iglesia. Y nosotros necesitamos estar unidos y preparados para todo lo que se avecina, mantenernos adheridos a los principios tuyos, que sean como unas columnas, como unos fundamentos, que no importando las sacudidas que venga a este mundo, nosotros no podamos tambalear ni caernos, sino que porque estamos cimentados en la roca que es Cristo, en la palabra de Dios,
en la guianza del Espíritu Santo, nosotros podamos ser como los discípulos de antaño, que no importando la persecución, no importando la amenaza de encarcelamiento, no importando la amenaza aún de la vida o de la muerte, nosotros permanezcamos cimentados en ti, escuchando tu palabra y poniéndola por obra. Así es que yo te pido, Señor, que cada vida que nos está escuchando hoy despierte si está dormido y esté alerta y atento a saber que nosotros estamos en los postreros días en una aceleración de eventos proféticos y que asimismo tenemos que estar unidos y preparados para el día en que tú nos vengas a buscar. Y todo yo te lo pido en el poderosísimo nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias por sintonizar ABC TV. Si desean una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizzy Cintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. I Love You Lord es una institución enfocada en brindar un hogar seguro y saludable para personas de tercera edad o con necesidades especiales. Tenemos 23 años de experiencia en el mercado, dando un servicio distinguido por el trato humano y la preocupación genuina del bienestar de nuestros residentes. Te cuidamos porque te amamos. Contáctanos al 787-720-4597 o 787-720-4020. Estamos ubicados en Piedras Blancas, Guaynabo, Puerto Rico.